pero ustedes acuérdense como ejemplo principal la articulación húmero-cubital. Otra clasificación son las trocoides. Significa que el hueso va a girar sobre su propio eje. Es decir, si ponemos el hueso, un lapicero, darle vuelta sobre su propio eje, más o menos parecido. Y aquí tenemos la articulación como ejemplo, radio cubital superior. ¿Se acuerdan que les dije? La cabeza del radio es circular, esférica, y se articula con una cavidad articular, y a través de un anillo anular que lo envuelve, le permite que gire sobre su propio eje. Es el único hueso que tenemos en el cuerpo humano, no hay más, que gira sobre su propio eje. La articulación radiocubital superior. Ya, este es el radio, este es el cúbito. Y ya están las artrodias. ¿Qué son las artrodias? Las artrodias son articulaciones que tienen superficie plana. Tienen superficie plana, una con otras tienen superficie plana, o casi aplanadas. Acá tenemos un ejemplo, las apófisis transversas entre sí. Vamos a ver que a ese nivel vamos a ver que las apófisis transversas se articulan perfectamente, tienen superficies planas. Por ejemplo, en la articulación de la columna vertebral tenemos la apófisis transversa como ejemplo de superficies casi planas. Como eso tenemos muchos ejemplos también que nos permiten acordarse de las artrodias. Bueno, luego entramos a otra clasificación que viene a ser las articulaciones que tienen poco movimiento o se llaman anfiartrosis. Las articulaciones con poco movimiento a la vez se clasifican en dos tipos. Una que son las verdaderas o típicas y otras que son las diartroanfiartrosis o de transición. Es decir, que tienen movimiento y no tienen movimiento, o sea, tienen ambas cosas, ¿no? Se llama anfiartrosis, o sea, que tienen un poco de movimiento. Verdaderas o típicas, vamos a ver que las verdaderas o típicas son aquellas que tienen en su superficie cartílago hialino. Podemos decir que todas las articulaciones tienen superficie cartílago hialino, por eso se llaman verdaderas o típicas, pero son aquellas que tienen poco movimiento. Por ejemplo, ¿qué articulaciones van a tener poco movimiento? Por ejemplo, tenemos la columna vertebral. Ahí vamos a ver que los cuerpos vertebrales están tapizados entre cuerpo y cuerpo por un cartílago hialino. Entonces, esos son los cuerpos vertebrales. Por eso y también tienen poco movimiento de la columna vertebral. Entonces, un ejemplo sería las articulaciones de los cuerpos vertebrales en las verdaderas o típicas. Luego tenemos la diartroartrosis o de transición entre las que tienen movimiento y poco movimiento, por eso se llaman de transición. Y también se clasifica la que tienen fibrocartílago en su centro. Cuando decimos fibrocartílago, nos estamos refiriendo a otro tipo de cartílago que es fibroso. Cuando avancemos nosotros más adelante, lo que es histología, vamos a hablar que el cartílago tiene, el tejido cartilaginoso son de tres tipos. Uno de ellos, el hialino, el elástico y el fibroso. Entonces acá vamos a encontrar cartílago fibrocartílago o fibroso. El anterior era hialino, ¿se acuerdan? Este es fibroso. Y el fibroso se encuentra en articulaciones rudimentarias, es decir, son las articulaciones
por decirle que tienen poco movimiento, son articulaciones que de vez en cuando se mueven. Y tenemos nosotros acá lo que viene a ser la sínfisis púbica, que es la articulación del pubis con otro pubis, vamos a encontrar fibrocartílago. En realidad son articulaciones rudimentarias porque tienen mucha presión, son fuertes, son resistentes. Por ejemplo, la sínfisis púbica no se va a mover todo el tiempo, ¿no? Se va a mover cuando ustedes, por ejemplo, tengan un trabajo de parto, o que lo están aplastando por encima, o que algún movimiento fuerte en la cadera, se mueve la sínfisis púbica. También tenemos la articulación temporomastar, tenemos la articulación, por ejemplo, donde se encuentra fibrocartílago, se da en los meniscos, por ejemplo, tenemos fibrocartílago, que también los meniscos son muy resistentes. Y así traen las relaciones. La más representativa aquí en la anfiartrosis o de transición va a ser la sínfisis púbica, para que se acuerden ustedes. No quiere decir que sea la única. A ver, los que han llegado tarde, no es la única articulación. Si no estoy poniendo como ejemplo para que para que se acuerden ustedes de esa articulación. Bien, entonces tenemos la diartroanfiartrosis o transición. Bueno, vamos a la clasificación general de las articulaciones son las inmóviles o sin artrosis, las que no tienen movimiento. Carecen de movimiento y se clasifican igualmente por el tejido que se encuentra entre ambas superficies. Lo mismo que se clasifican las inmóviles por la sustancia o el tejido que se encuentra entre ambas superficies óseas. Entonces tenemos primero con sustancia cartilaginosa y con sustancia fibrosa. Con sustancia cartilaginosa, por ejemplo, tenemos la articulación de la apófisis estiloide con el peñasco. ¿Se acuerda? En el hueso temporal, en la cara inferior, por detrás de la cavidad glenoidea del cóndilo del maxilar inferior, y por debajo del conducto auditivo externo del hueso temporal, encontramos la superficie alargada de forma dentada, se llama el apófisis estiloide. Pero esta apófisis estiloide está articulado con el hueso temporal con una sustancia cartilaginosa, es decir, que corresponden a las articulaciones inmóviles, ¿ya? Tiene superficie cartilaginosa. Entonces, apófisis estiloide con el peñasco. Luego, la que tiene sustancia fibrosa es la segunda clasificación de las inmóviles. A la vez se dividen en 4 géneros. Esta clasificación se divide en 4 géneros. Primero tenemos las suturas dentadas, luego las suturas escamosas, suturas armónicas y la esquindilesis. Como ejemplo tenemos las suturas. ¿Se acuerdan que decimos las suturas son aquellas que articulan perfectamente cuando hablamos de la cabeza, de la bóveda craneana? Las suturas dentadas son tan perfectas que se unen una con otras y están ahí como si fueran pegadas, o sea, como si estuvieran pegadas ahí, pero son 2 huesos diferentes. Que en el momento que nosotros queramos la podemos separar, ¿no? Así, digamos, para la práctica, por ejemplo, haciéndolo hervir, estirándolo, se pueden separar los huesos. Pero normalmente en el cuerpo humano, esos 2 huesos están tan unidos, tan fuertes, como si fueran con un pegamento fuerte. Estas son las suturas dentadas. Las suturas dentadas ya hemos visto cómo se clasifica. En temporal y parietal hemos dicho sutura temporoparietal, frontoparietal,
interparietal, sagital, medial, mediana, tiene varios nombres. La sutura mediana, ya les he dicho, acuérdense, es pregunta de examen. La parieto-occipital, occipitotemporal, esfenoidal, esfenotemporal, esfenofrontal, esfenomalar. Entonces, todas estas suturas son suturas dentadas que tienen forma de diente. Después tenemos la sutura escamosa. Bueno, acá no, el dibujo se borró, pero dentro de las suturas escamosas o en forma de bisel, vamos a tener por ejemplo, tenemos el occipital. En el occipital encontramos el occipucio. ¿Se acuerdan que yo le dije el abultamiento del occipital en su cara externa? Ese abultamiento es como si estuviera sobrepuesto un hueso con otro hueso en forma de bisel para que le dé esa circunferencia. Entonces, podemos poner de ejemplo acá el occipucio del occipital. Vamos a colocarlo, no ahora, pero vamos a arreglarlo después. Esta diapositiva, occipucio del occipital sería las que tienen forma de bisel. ¿Por qué forma de bisel? ¿Alguien no sabe por ahí qué es un bisel? El bisel viene a ser prácticamente este tipo de superficie, así. ¿Ya? Repito, viene así y cortado en forma de bisel. Y más o menos lo encontramos los huesos a ese nivel del occipucio. Bien, sigamos. Como tercero tenemos el que viene a ser la sutura armónica. La sutura a presión, o sea, son articulaciones regulares. Y como ejemplo, las que no se mueven, ¿se acuerdan que hablamos? Los huesos propios de la nariz. Los huesos propios de la nariz son huesecitos que están pegados ahí y que no se mueven. Pegados, digo, en forma descriptiva, ¿no? O sea, no es figurativa, en otras palabras. No quiere decir que es un término apropiado. Unidos, están unidos, pero firmes, no se mueven estos huesecitos a nivel de los huesos propios de la nariz. A eso le podemos decir sutura armónica. ¿Ya? Entonces, un ejemplo es ese. Luego tenemos, para terminar, la esquindilesis. Esquindilesis se refieren a esas articulaciones donde existen formas de ranura. Embriónicamente, el hueso frontal en el embrión dentro del vientre materno, en algún momento se unen esas dos piezas del frontal y va a formar estas ranuras que están viendo acá, especie de ranura, y acá tenemos la fontanela anterior. Entonces esta ranura se llama esquindilesis. Hay este tipo de hueso. Entonces forma de ranura. Bien, es un ejemplo, ¿no? Pueden haber varios ejemplos de esa forma. Bueno, entonces vamos a ver, hemos visto, repito otra vez todo, vamos a ver, hemos visto la clasificación de las articulaciones. Decíamos que se dividen en tres clases: articulaciones móviles, inmóviles o semimóviles. Articulaciones, también tiene otro nombre. Las móviles decimos diartrosis, las que tienen poco movimiento, anfiartrosis, y las que no tienen movimiento, sinartrosis. Las de movimiento a la vez se dividen en 6 géneros. Son las más completas, tienen superficie articular, son las que tienen las partes blandas completas, vamos a ver más adelante. Se dividen en 6 géneros, hemos dicho: las inartrosis, las que tienen superficies esféricas; las condilartrosis, las que tienen una superficie en forma alargada; las recíprocas, las que articulan perfectamente las articulaciones; las trocleartrosis, las que tienen forma de polea la superficie;
Las trocoides son aquellas que tienen forma circular de articulación, ejemplo la radio cubital superior, que giran sobre su propio eje, y las artrodias son aquellas casi planas que tienen movimiento, ya las articulaciones transversas. Y las que tienen poco movimiento, las anfiartrosis o semimóviles, a la vez también son de dos tipos. Las típicas o verdaderas y las diartroanfiartrosis o de transición. Por ejemplo, tenemos las típicas, las que están cubiertas con superficie de cartílago hialino y que tiene poco movimiento. Hablamos de los cuerpos vertebrales. La de transición o diartroanfiartrosis, las que tienen fibrocartílago, o sea, cartílago fibroso, rudimentario. Son las sínfisis púbicas, por ejemplo, temporomaxilar, hemos hablado de los meniscos también, que se puede encontrar. Las inmóviles o sin artrosis son aquellas que carecen de movimiento. Vamos a ver que existen de dos tipos, las que tienen cartilaginosa, entre los huesos, las que tienen sustancia cartilaginosa y las que tienen sustancia fibrosa. Las que tienen sustancias cartilaginosas son, ejemplo, la apófisis estiloide con el peñasco, que no tiene movimiento, ¿no? Están unidos. Y las que tienen fibrosa, que también están unidos y no tienen movimiento, son las dentadas, hablado de la cabeza, la sutura hemicel de occipucio, la sutura armónica, por ejemplo, las que se encuentran a nivel de los huesos propios de la nariz. Y luego tenemos lo que vienen a ser las esquindilesis, que tienen forma de ranura. Por ejemplo, a nivel del frontal, en el embrión, es una forma de esquindilesis. Bueno, con eso terminamos todo lo que es la clasificación. Es lo que está en su libro, o sea, en la primera hojita donde dice libro 2, artrología. Esa hojita es la que tienen que estudiar, memorizar lo que ustedes quieran, porque esa es la hojita que solamente vamos a avanzar en articulaciones. Solamente vamos a avanzar esta hojita de la clasificación de las articulaciones. Y vamos a tomar en cuenta unas 2 o 3 articulaciones para que ustedes estudiarlas. No vamos a estudiar las más de 800 articulaciones porque no terminaríamos las clases en todo el año. Unas 2 o 3 articulaciones para ver cómo se estudia. Y para eso, el estudio de las articulaciones, nosotros empezamos como en la osteología. Las articulaciones estudiamos también empezando por la columna vertebral, las articulaciones de la cabeza, del tórax y de los miembros, es decir, superiores e inferiores. Vamos a ver también de que, por ejemplo, vamos a agarrar una articulación cualquiera y la vamos a estudiar como corresponde. Por ejemplo, vamos a ver qué articulación hagamos, que conozcan bien, que se acuerden. Por ejemplo, tenemos vamos a ver, las articulaciones jóvenes son muchas articulaciones. Por ejemplo, agarremos lo que viene a ser articulación de rodillas, que ustedes más conocen de las rodillas. Acá está. Articulación de la rodilla. Para el estudio de la articulación de la rodilla, primero tenemos que saber cómo insertarla. Diremos que se clasifica la articulación de la rodilla en una articulación de tipo diartrosis. ¿A qué se refiere diartrosis? Que es una articulación que tiene movimiento. Luego vamos a entrar al género de las diartrosis. ¿Cuál será de todas las seis diartrosis que hemos estudiado, de las 6 articulaciones de la diartrosis, a cuál corresponde? Hemos dicho que corresponde
Generalmente la rodilla, a ver, aquí para que me entiendan, ¿por qué dice troclear? Porque en su libro, si ustedes ven, corresponde a la trocleartrosis. Algunos autores todavía mantienen como una articulación troclear la articulación de la rodilla, pero otros autores dicen que no, son las condilartrosis o condilias. Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a corregir. Entonces, la articulación de la rodilla no es una trocleartrosis, es una condilia. A ver, no. Y en su libro van a ver que algunos libros dicen trocleares. Pero igual no le voy a hacer valer cualquiera de las dos respuestas, así que le toca el examen de la rodilla, lo hacemos por valer, no hay ningún problema. Esto está todavía en discusión. La articulación de la rodilla entonces va a ser diartrosis del género de las condilias, ya que tiene superficie alargada y elongada, especialmente por los cóndilos del fémur. Primero diremos que qué superficie articular tiene. Va a tener extremidad inferior del fémur y extremidad superior de la tibia y la rótula. ¿Ya? Entonces, aquí también hay discusión con la rótula. La rótula dice que no forma parte de la articulación, pero pueden ponerlo si ustedes quieren y la rótula más. Entonces tendríamos extremidad inferior del fémur y el inferior de la tibia. Güey, no me he prestado. Ah, se me cortó, loco. Entre la superficie de la tibia